Soy Alejandro Galo Roldán, profesor de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta vez desarrollaremos un ejemplo que está relacionado con el tema de suma de vectores de desplazamiento. Aquí en el pizarrón tenemos en un plano cartesiano tradicional XY dibujados 4 desplazamientos sucesivos que suponemos son los que corresponden al movimiento de una persona cuando se mueve del punto P al punto Q. Punto P inicial, punto Q final. Un primer desplazamiento A de 20 metros, formando un ángulo de 30 grados con el eje X. Un segundo desplazamiento B de 30 metros, vertical y hacia arriba, paralelo al eje Y. Un tercer desplazamiento hacia la izquierda, C igual 40 metros. Y un cuarto desplazamiento D de 20 metros, formando 45 grados hacia abajo del eje X. El desplazamiento resultante, el desplazamiento neto, corresponde al vector R que va del punto P al punto Q directamente y que geométricamente corresponde a la línea que cierra el polígono de todos los desplazamientos consecutivos. Ese vector R representa la suma de los desplazamientos A, B, C y D. Suma vectorial, o sea, la suma de los 4 vectores de desplazamientos. Para poder encontrar el vector R, la resultante, nosotros vamos a recurrir a un método que se llama el método analítico, que consiste en hacer la descomposición de los vectores participantes en sus componentes cartesianas. Vamos primero a definir los signos que tiene cada uno de los vectores en los respectivos ejes. Para el caso, la componente X de A, en este caso es positiva. La componente Y de A también es positiva. La componente X de B es 0, es un vector vertical. Y la componente Y de B positiva. La componente C de X es negativa, apunta hacia la izquierda, y la componente C de Y es igual a 0 porque es un vector que apunta horizontalmente. Finalmente, la componente D de X es, en este caso, positiva, y la componente D de Y es negativa. Okay. Ahora numéricamente vamos a escribir cómo son esas componentes. Voy a escribir entonces primero el vector A. Para encontrar la componente tengo que utilizar el ángulo. En este caso el vector A forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Entonces vamos a tener que el vector A es, primero voy a escribir su componente X, entonces es 20 metros por el coseno de 30, multiplicado por el vector unitario X, que es el que apunta en la dirección de X. Si lo anotamos acá, el vector X unitario apunta en dirección X y el vector Y unitario en dirección Y. Más la componente Y, que serían 20 metros por el seno de 30, Y unitario. Si nosotros entonces efectuamos estas operaciones, vamos a encontrar que A es 17.3 metros en dirección de X, más 10.0 metros en dirección Y. Y entonces ya tenemos la descomposición del vector A completa. El caso del vector B, como solamente tiene componente Y, entonces
podemos expresarlo como 30 metros, dirección Y directamente. En el caso del vector C, que solamente tiene componente X, lo escribimos como menos 40 metros X unitario. El signo menos es porque apunta hacia la izquierda. Y finalmente la descomposición del vector D, el cual va a tener dos componentes. La componente X, que es 20 metros coseno de 45, positiva como habíamos puesto acá, menos 20 metros seno de 45. Y aquí tengo que poner unitario X y unitario Y. Hacemos la operación numérica para descomponer, para escribir D en sus componentes, y nos quedaría como 14.1 metros X menos 14.1 metro Y. Aquí tenemos resumido la descomposición de los 4 vectores de desplazamiento. El método analítico consiste precisamente en escribir la suma, es decir, la resultante, como la suma de las componentes X de cada uno de los vectores y de las componentes Y de cada uno de los vectores. Si nosotros hacemos aquí la suma algebraica de las componentes X, vamos a encontrar un resultado que es igual a 8.6 metros, dirección X. Y si de manera similar, aquí sería negativo. Si de manera similar hacemos la sumatoria de las componentes Y de los desplazamientos, vamos a encontrar que equivale a eso a 25.9 metros, dirección Y. Entonces, ese vector resultante equivale a un solo desplazamiento. Como que si la persona, en lugar de caminar por esos 4 vectores hasta llegar de P a Q, lo hiciera directamente siguiendo la línea que marca el vector R. Bien, R es un vector porque es la suma de 4 vectores. Y por lo tanto, R tiene su propia magnitud y su propia dirección. Si nosotros venimos acá y escribimos R en el plano cartesiano, representándolo en forma estándar, es decir, con el origen en el origen del plano cartesiano, y viendo que tiene componente X negativa y componente Y positiva, nos damos cuenta que ese R es un vector del segundo cuadrante. Entonces lo vamos a dibujar acá. Esto es nuestro vector R, la resultante. Y entonces, ¿qué nos va a dar la magnitud? Nos va a dar el tamaño de la flecha, nos va a dar la magnitud. ¿Y qué nos va a dar la dirección? Pues nos va a dar un ángulo. En este caso, escogemos el ángulo que forma el vector con el eje X. Este vector R tiene acá una longitud Rx y una longitud Ry. Vamos a poner aquí magnitud, puesto que las componentes pueden ser negativas o positivas, pero como son distancias acá, le ponemos valor absoluto. Entonces, ya tenemos acá nosotros cuánto es Rx y cuánto es Ry. Bueno, sabemos de allá que Rx es menos 8.6 metros y que Ry es 25.9 metros. Para calcular la magnitud del vector R, que lo denotamos entre barras, magnitud del vector R, esto por definición de magnitud es
la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Démosle datos y encontramos que ese valor es aproximadamente 27 metros. Observen que esa es la magnitud del desplazamiento. O sea, la distancia que hay del punto P al punto Q son 27 metros. No es igual que la distancia recorrida, tienen que tomar en cuenta eso. La distancia recorrida es la suma de todas las distancias de los desplazamientos correspondientes. Esto es el desplazamiento. Para determinar el ángulo θ, hacemos uso de la trigonometría. Entonces, θ es la tangente inversa de la magnitud de Ry entre la magnitud de Rx. Fíjense bien, aquí van valores absolutos. Valor absoluto de Rx y valor absoluto de Ry. Ry corresponde al lado opuesto y Rx al lado adyacente al ángulo θ que tenemos acá. No van las componentes, o sea, no van los signos. Le pongo valor absoluto porque estoy trabajando el ángulo agudo. No estoy trabajando trigonometría circular, o sea, el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, sino que estoy trabajando el ángulo agudo. Y por lo tanto, utilizo nada más los valores absolutos. Es decir, a la hora de sustituir no voy a poner aquí menos 8.6, sino que simplemente 8.6. Calculamos. Tenemos ya la dirección y la magnitud del vector desplazamiento resultante, o sea, la suma de los 4 desplazamientos.